hashtag Lo que se viene, el podcast cultural de Murcia. Hoy con sentimientos un poquito encontrados. ¿Por qué? Porque hemos decidido hacer el cierre de esta primera temporada del podcast cultural Lo que se viene con este episodio número 6, en el que han pasado, la verdad, que cantidad de artistas, gente de Murcia que tiene algo siempre para contar, algo bonito para contar, desde el arte, desde la cultura, y nosotros realmente también felices de poder aportar nuestro granito de arena a esta causa, y junto con mi compañero de equipo, Diego Damián Martínez. ¿Cómo estás, Diego? Buen día. ¿Qué tal, Mónica? Muy buenos días. Y bueno, contento, más contento que triste, porque sí, el haber hecho esto y también el poder proyectar para el año que viene es una felicidad enorme, porque surgió de una charla, de una inquietud, y bueno, y gracias al espacio con el que contamos, pudo ser una realidad. Y bueno, gracias a los que han venido, digamos, a los que hemos podido entrevistar, y por supuesto al público, a los oyentes del podcast. Sí, lo decías recién, ¿no? A toda la gente que nos acompaña, no solamente a nuestros seguidores, que de paso decimos, obviamente, que luego lo pueden escuchar a este podcast a través de las plataformas digitales como Spotify y también YouTube. En este momento estamos haciendo la transmisión en vivo también a través de nuestra página de Facebook, Murcia Cultural, así que la gente que no haya podido venir a la sala y quiera saber de qué se trata este episodio de hoy, lo puede hacer a través de esta página, la página de Facebook. Hoy decíamos un día especial porque cerramos un primer ciclo, una primera temporada, pero abrimos y con mucha suerte abrimos un camino hacia adelante súper interesante, porque hemos tenido excelentes devoluciones. Era un espacio también que siempre la gente agradece, los artistas, sobre todo gestores culturales, agradecen. Y hoy nos vamos a despedir con gente de la casa. Estamos hablando porque estamos transmitiendo desde la sala de ámbito cultural del Corte Inglés, y hoy tenemos a dos amigos de la casa, de la sala. Uno de ellos es el coordinador de la sala, David Castro, que siempre, obviamente, agradecemos cada día, cada que pasa, y ahí salta, y a la gente que no lo ve, salta cual Superman a escena, que bueno, que siempre está bien dispuesto, con buena onda, con alegría, con ganas de ayudar. Y quién no conoce a David Castro, yo así puse en el posteo. Vamos a estar hablando con él, ¿por qué? Porque se cumplen 25 años de la sala de ámbito cultural, así que imagínense todas las cosas porque que tiene. le toca ya hablar. Sí, claro, le toca. Lo comprometimos en el episodio anterior, y aquí está. Así que nos va a contar de todo lo que ha sucedido en estos 25 años de la sala y lo que se viene, casualmente. Y en la mesa, ya para comenzar, también tenemos a otro amigo de la sala también, porque él no hace tanto tiempo, pero también con esta excelente predisposición de David que tiene, y de la gente de Iberpiano, estamos hablando de José Manuel Gesto, que él es pianista, y si no he pronunciado mal, correcto, y le damos ya la bienvenida. ¿Cómo estás? Buen día. Pues muy bien, buenos días, José. Mónica, Diego, y nada, encantado de estar aquí, gracias por la invitación. Decíamos que un amigo reciente de la sala, porque también vino con una inquietud, José, a David, ¿no?, que es el coordinador de la sala, y le dijo: mira, yo quiero, necesito, me interesa ver la posibilidad de tener un espacio para poder grabar las sonatas de Beethoven, y yo creo que antes de que terminaras, David ya te dijo que sí. Sí, la verdad es que no, la verdad es que antes de incluso de hablar con David, porque yo primero ya llegué al Corte Inglés, sí, dentro de las diferentes opciones que estaba barajando, y se me ocurrió, yo diría que aquí tenían una sala que hacían actos culturales y tal. Subí, hablé con Cristóbal, un compañero de aquí del Corte Inglés, rápidamente me dijo también, pues antes de dejarme acabar, pues tienes que hablar con tal, con Antonio, pues tienes que hablar con David.
Y ya cuando hablé con David, pues enseguida empezamos. Luego, claro, fue también muy importante porque la sala no tiene piano, y para grabar las sonatas de Beethoven para piano, pues se echa de menos el piano. Se necesita Entonces, el piano, ¿no? Por suerte, hemos contado con Iberpiano, que ha proporcionado un piano, lo ha cedido, lo ha traído a la sala y lo tenemos aquí a disposición. Bueno, sí, yo quiero contar, perdón, que es un piano. Porque mucha gente puede pensar que es un teclado. No, es un piano acústico de media cola, un Petrov, que puede venir cualquiera a verme aquí, porque yo prácticamente vivo aquí, o sea que casi a cualquier hora que vengan verán al hombre del piano. Al hombre del piano. Bueno, agradecemos también a la gente de Iberpiano y a Tomás, en la figura de Tomás Amela, ¿no? Efectivamente. Que sí. Él se lo ve en todos los recitales y en todo donde se necesita un piano, ahí está la gente de Iberpiano, así que eso también hay que agradecerlo, porque bueno, él... han hecho la gestión para que este piano esté aquí. ¿Y por qué lo quisimos traer a José Manuel? Porque para mí es una persona como bastante especial también. No voy a decir raro, lo dije, pero puedes no te voy a decir raro. Puedes decir raro y no me va a molestar. No, porque viste que siempre la figura del artista tiene esa cosa como y esta gente, qué rara que es esta gente. Bueno, no importa. Bueno, yo no sé por qué se valora tanto la normalidad. Yo no veo especial virtud en ser normal. Y decía que especial porque vino con una idea muy, muy interesante, o sea, más allá de esto, obviamente, de grabar las sonatas de Beethoven, que ya es, imagínense, yo cada vez que vengo acá y veo la pila de partituras que tiene para tocar y ensayar, no les puedo contar lo que es una locura absoluta. Pero hay una característica, y que sobre eso vamos a charlar, una característica especial, un aspecto, mejor dicho, muy particular que vos encontraste cuando empezaste a trabajar, a investigar sobre las sonatas de Beethoven. Algo te hizo ruido. ¿Qué concreto? Creo que ya me imagino de lo que estás hablando, que es abrir la caja de los truenos, ¿no? Abrir la caja de los truenos, le decimos a la gente que se viene un tema bastante controversial. El metrónomo de Beethoven. El metrónomo de Beethoven, nada más ni nada menos. Pero bueno, acá lo tenemos a José para al menos que él ponga obviamente en el tapete el tema, que es controversial, ya lo dijo, que es la caja de los truenos. Sí. Pero que nos parece también valiosa esta mirada que él tiene y esta investigación de su parte, y vamos a meternos en ella. Pues mira, la verdad es que es una cosa sorprendente que no me esperaba yo en la vida encontrarme con algo así, pero así ha sido. En realidad, por hacer un poco de preámbulo, el proyecto de grabación de las sonatas, la idea era que estuviese listo el año 2020, que era el 250 cumpleaños de Beethoven, era una fecha especial. Yo cumplía 41 años además, digamos, en el entorno de la mitad de la vida, era el cumpleaños de Beethoven, digamos que era la fecha simbólica que yo tenía pensada. Digo, pues ahí es donde voy a presentarla. Bueno, pues tuve un problema de salud bastante serio que me tuvo prácticamente 3 años, bueno, durante bastantes meses prácticamente sin levantarme de la cama, pero 3 años en general sin poder tocar bien, vamos a decirlo, sin poder tocar en condiciones. Total. Bueno, confiando en que algún día me pondría bien, como no podía tocar prácticamente, pues me puse a estudiar cosas, buscar cosas sobre la música de Beethoven, sobre las sonatas, etc. Y me topé con el tema que me sonaba, pero no era algo que yo le hubiera dedicado atención, que es el tema de las marcas metronómicas de Beethoven. Entonces, claro, indagando sobre el tema, me encontré una cosa que me pareció... Yo creo que es uno de los casos más pintorescos, curiosos de la historia de la música y del arte, yo diría en general, porque si yo dijera que la música de Beethoven, que Beethoven, la figura de Beethoven es venerada, reverenciada, admirada entre los músicos desde luego, pero entre la población general, porque la música de Beethoven es universal, pues todo el mundo yo creo que estaría de acuerdo conmigo. De acuerdo, claro, hasta el punto de que si yo, por ejemplo, tocara una sonata de Beethoven y modificara una frase, digo, no, es que a mí me gusta más así. Claro. Seguramente la gente se llevaría las manos a la cabeza. Hombre, ¿cómo te atreves a tocar sabiendo además lo meticuloso que era Beethoven, lo exigente que era y tal? Bueno, pues resulta que hay una cosa que Beethoven escribió, que Beethoven publicó, que Beethoven promocionó y trató de divulgar sobre su música, que son
instrucciones precisas. La primera vez en la historia que un músico importante podía dar instrucciones precisas, inequívocas, sin ambigüedad, sobre la velocidad a la que se tenían que tocar sus obras. Claro que es un tema que no puede escribirse en la partitura, o sea, necesitas un instrumento adicional que es el metrónomo, que justamente se inventó en los últimos años. Bueno, se inventó, hay antecedentes y tal, pero vamos, que empezó a difundirse su uso y a producirse, digamos, en serie en épocas de Beethoven ya tardío. Recibió el invento con entusiasmo e incluso planificó con carácter retroactivo, hasta ese punto le gustó el invento, con carácter retroactivo, escribir marcas metronómicas, es decir, indicaciones sobre la velocidad a la que se tienen que tocar todas sus obras, volviendo desde el principio. Empezó por las 8 primeras sinfonías, que son las que tenía escritas cuando empezó a tener un metrónomo. Luego volvió con los cuartetos y así fue escribiendo hasta un total de unas 140 marcas metronómicas para diferentes movimientos de diferentes obras. No pudo completar el plan de escribir marcas para todas sus obras porque murió. Claro. De hecho, en diciembre de 1826, 3 meses antes de su muerte, se conserva una carta de él en la que le escribe a un editor, uno de los editores de su música, que iba a editar la partitura de la Misa Solemnis, que es una de las últimas obras que Beethoven compuso. Y le decía, espérate, que te voy a enviar, van a llegar las marcas metronómicas, tú espérate, que van a llegar pronto, que son realmente importantes, claro. y le dice estas cosas. Pero claro, murió 3 meses después y no llegaron. Claro. Y igual que para la Misa Solemnis, pues nos hemos quedado sin marcas para muchas de sus obras. Pero lo curioso del caso es que tenemos muchas marcas metronómicas para todas las sinfonías, para 11 cuartetos de cuerda, para la sonata Hammer-Clavier, para unas cuantas obras. Y lo curioso del asunto es que a pesar de la admiración general, veneración y demás, prácticamente nadie, con algunas excepciones, hace no hacen caso. Se puede considerar, es que estoy tratando de medir las palabras, pero son prácticamente ignoradas, es decir, prácticamente no se tienen en cuenta. Por poner un ejemplo, ¿no? O sea, estamos hablando de prácticamente, en algunos casos, tocar el doble o el triple de lento de lo que Beethoven indicó. Entonces, acabamos ahí, vamos a poner un stop. Bien. Porque ahí ahí presentaste el conflicto. Ese es el problema. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo puede ser que durante tantos años haya habido gente que, bueno, de alguna manera, y lo vamos a decir también de forma cruel, manipuló? A ver, ¿no? Bueno, vamos a ver, eso ya estamos. Hay que ser cuidadosos con el. Hay que ser a ver. Y eso, y también otra pregunta es ¿desde cuándo pasa esto? Mira, esto pasa desde vida del propio Beethoven. O sea, hay documentos que son curiosos de leer. Hay una carta de Salieri es que la gente conocerá como el malo de la película Amadeus, que también hay una tergiversación histórica, pero bueno. Salieri y Beethoven escribieron una carta y la publicaron alabando la llegada del metrónomo, ¿no? Y Beethoven y Salieri escribe a gente con la que se carteaba y le dice: por fin ahora Herr Beethoven va a poder especificar a qué velocidad quiere las obras. Dice, ya que muchas veces se me queja de que la gente no toca a la velocidad que él querría, ¿no? Claro. Entonces, pues desde su propia época no se está tocando la música de Beethoven al tempo que él se supone que quería. Claro, ¿cómo nos justificamos eso? O sea, ¿cómo los músicos justifican eso? Pues para justificar eso también es un caso curioso. Han ido surgiendo en 200 años una variedad de teorías que intentan justificar el por qué estamos autorizados aun respetando a Beethoven, no ignorar, es decir, ignorar las marcas. Ya. Entonces hay teorías de todo tipo y condición. Por ejemplo, digamos, es que las teorías parten de un apriorismo, yo diría, que es que lo que Beethoven indicó es demasiado rápido. Ese es el sentir general de los músicos, ¿no? Claro. Que según su intuición musical algunos llegan a decir absurdamente rápido, llegan a decir,
Y llegan a decir algunos que algunas obras son directamente imposibles de tocar a la velocidad tan alta que puso Beethoven. Eso es lo que circula en la mayoría de los círculos. A ver, últimamente se está revirtiendo un poco la cosa, pero muy lentamente, muy poco. ¿Qué teorías surgen para desacreditar, digamos, las marcas de Beethoven? Bueno, hay quien dice que, siendo así, es decir, presuponiendo que son absurdas, pues que tenía que haber algún fallo mecánico en su metrónomo, por ejemplo. Es decir, que él apuntaba alguna... Fallaba el metrónomo, fallaba el aparato. Que él pensaba que la estaba poniendo una velocidad, pero que por el metrónomo funcionaba mal y por lo tanto nos ha llegado un número distorsionado que no es. Otras teorías, pues que como estaba sordo, como ya estaba prácticamente totalmente sordo cuando escribía las marcas, pues que eso de alguna forma alteraba su percepción interna del tiempo y por lo tanto las marcas de nuevo están distorsionadas y no se pueden tomar en serio. Hay incluso quien dice que son una broma. Esto parece una broma, pero no es una broma. Hay incluso gente que ha propuesto que las marcas de Beethoven son una broma para los músicos. Es decir, mira, qué gracioso soy. Pero a mí, yo llamo la atención. Estamos hablando de marcas para las sinfonías y para los cuartetos. O sea, las joyas de la corona de su producción. A mí me resulta chocante que alguien pueda proponer que Beethoven hacía broma con eso. Es decir, teniendo la oportunidad, por primera vez en la historia, de especificar la velocidad de las sinfonías nada menos, pues resulta que desperdicia esa oportunidad haciendo un chascarrillo, una broma, y no resolviéndolo, no diciendo, no, era broma, las buenas son estas. No, así quedaron. Pero bueno, hay teorías de este tipo, muchas. El desafío, y por eso que está aquí invitado José, es justamente ese desafío que plantea, que ya nos ha explicado, y que es tocar justamente y grabar a la velocidad que se supone que Beethoven estipuló para esas obras. Bueno, aquí sí que tengo que ser muy cuidadoso. Porque aquí hay dos partes. O sea, yo voy a grabar las sonatas para piano de Beethoven. De las sonatas solamente conservamos marcas originales de Beethoven para una de 32 sonatas. El resto de marcas, él escogió esa prioridad, me imagino también porque las sinfonías, aparte de ser sus obras principales, son para tocar en grupo y, digamos, para resolver conflictos. Es decir, no, yo creo que el más rápido, así. Sin embargo, con el piano, como toco yo solo, pues o el pianista toca solo. Por tanto, de 32 sonatas solo tenemos marcas para una de las sonatas. La cuestión es, ¿se puede aprovechar la información de las marcas que sí tenemos para extrapolar de alguna forma que se pueda considerar razonablemente fiable? Estoy aquí ya metiendo muchas coletillas, pero claro, es que no es trivial. Bueno, pero un parámetro. Es decir, ¿se puede estimar de alguna manera qué hubiera puesto Beethoven, o un rango, o alguna aproximación de qué hubiera puesto Beethoven para el resto de las sonatas, si hubiera tenido tiempo, como parece que planeó, de poner marcas para todas las obras? Pues la respuesta intuitiva, a priori, parecería ser que no, porque uno dice, hombre, ¿por qué yo, sabiendo lo que puso para las sinfonías, cada obra es un mundo? ¿Cómo puedo yo saber lo que hubiera puesto en la sonata apasionata, sabiendo lo que puso en la sexta sinfonía y ese tipo de cosas? Y a priori yo habría estado de acuerdo con ellos, porque si uno piensa que el tempo es que los compositores piensan en el tempo a un nivel puramente intuitivo, es decir, yo esta obra la siento así y esta otra obra la siento de esta otra manera, pues no hay por qué esperar. Puede haber un más o menos, digamos, un aire general que podamos extraer de las obras, pero claro, poder saber con precisión lo que hubiera puesto en cada obra. Bueno, pues resulta que buscando una aproximación básica, aunque fuera rudimentaria, orientativa, digamos, empecé a hurgar en las marcas. Aquí quizá conviene decir que yo soy ingeniero, yo fui cocinero antes que fraile, ¿no? Que se dice, y bueno, me gustan mucho las matemáticas, y empecé a hurgar en los números. Claro, las marcas metronómicas tienen una particularidad muy, muy concreta, que es que son números, no hay ambigüedad. En resumen, lo que encontré, sorprendentemente para mí, no me lo hubiera esperado, la verdad. Me costó convencerme a mí mismo, le iba pasando yo pruebas, digo, no será capaz.
Y yo creo que sí que fue capaz. Acá está la teoría de José. Bueno, es muy resumida, ¿eh? Sí. Hay un nivel de estructura matemática que se puede describir de forma tan concreta y tan precisa y tan clara que yo no veo otra explicación posible que esas marcas son no el resultado de una intuición, sino el resultado de un cálculo matemático, Bien. que además tiene un sentido musical y práctico muy concreto, que vendría a ser algo así. Fijemos una velocidad máxima, que además son 2 escalas diatónicas por segundo. Fijemos esa velocidad como velocidad máxima normal y estableceremos la velocidad de las notas como 3/4 de esa velocidad, 6/7 de esa velocidad. Matemáticas. Claro, es decir, yo establezco el tope razonable. Claro. Y entonces cuando quiero un presto, por ejemplo, que es más complicado que lo que estoy diciendo, pero pues este presto lo pido a 8/9 de la velocidad máxima. ¿Qué consigo con esto? Habiendo fijado un tope máximo realizable, lo que estoy pidiéndole al presto es que sea muy rápido, pero que sea posible, Claro. porque está por debajo de lo que se supone que es el máximo. Claro, entonces eso para mí tiene una lógica aplastante, una lógica además práctica. Es decir, ¿qué le pido al músico en estas obras que son tan rápidas? Le pido que me dé lo máximo que sé que puede darme. Es decir, no le pido por encima de lo que sería razonable pedirle. Le pido lo máximo, pero lo máximo de lo que sé que es posible dar, porque yo tengo un máximo establecido y lo gradúo así. Cuando quiero que vaya más lento, le pongo 3/4, por ejemplo, de la velocidad. ¿Y a cambio qué hace? Pues te pone pasajes más arpegiados, es decir, mayor dificultad técnica. Es como si a un corredor le fijaras, sabiendo lo que corre como máximo un corredor, cuando le pides que corra a 3/4 partes de lo máximo que él puede, le pones una pendiente cuesta arriba. Claro. Y cuando quieres que corra a 9/10, es decir, ya casi al límite de lo que puede correr, le pones una pequeña pendiente hacia abajo para que le sea más fácil. Es decir, a prima facie, como es matemática, no habría duda, pero... Sí. No, justamente tú estás aquí para primero demostrarte a ti que esto es posible. Por eso estás aquí con el piano. Pero ¿qué pasó cuando iniciaste? ¿Qué percepción tuviste de esas obras de Beethoven cuando la empezaste a ejecutar a la velocidad que estaban apuntadas? Mira, ¿qué cambio tanto en ti como en la obra en sí? Yo tengo que decir que son muy diferentes. Hay algunas, no todas, tampoco generalicemos, pero hay algunas que son muy diferentes. O sea, que dan una impresión muy diferente hasta el punto que, como aquí estamos haciendo actividades abiertas al público, hay gente que le ha ido cogiendo el gustillo a Beethoven, hay gente que ya incluso está viendo los borradores de vídeos que estoy grabando, y en esos borradores estoy poniendo versiones de otros pianistas por quien quiera comparar. Claro. Y hay gente que me dice, y está de acuerdo conmigo, que es así, que es que según la velocidad, bueno, la velocidad y otros parámetros, pero según la velocidad pueden llegar casi a parecer obras distintas. Es que claro, estamos hablando, en el caso de los adagios, digamos, los movimientos lentos, estamos hablando prácticamente en muchos casos del doble de lento. Es decir, lo que estamos acostumbrados a oír es del orden del doble de lento de los tempos que Beethoven asignaba a los adagios. Sí. Me gustaría y reafirmar que José ya viene ensayando, haciendo estas prácticas aquí en la sala. Me gustaría que vos mencionaras también para que la gente que está viendo o va a escuchar este podcast pueda venir a hacerlo, a presenciar esos ensayos. Claro, mira, te puedo decir varias cosas. Prácticamente cada día, de 10 a 12 de la mañana, yo estoy ensayando sonatas. Todo el mundo está invitado, puede venir quien quiera, pero es un ensayo, no es un concierto. Ya. Es decir, yo puedo estar haciendo ejercicios o con el metrónomo o de agilidad de los dedos. O lo que sea. Incluso charlar con vos justamente esta inquietud. Sí, pero es que eso aparte. O sea, además de 1 a 1:30 hacemos lo que llamamos el piano bar, que es piano bar metafórico, que nadie se nos venga arriba. Hay piano, pero no hay bar. Digamos que rompemos la rutina beethoveniana y hacemos pues una mezcla de tangos, boleros, música de películas, etcétera. La gente viene, pide su canción favorita. ¿Cuándo son los piano bar? ¿Cómo? Los piano bar, ¿qué horario, qué día tienen? De 1 a 1:30 todos los días, prácticamente todos los días. Puede haber algún día que falle, pero prácticamente todos los días.
Bien. Pero aparte les digo, mi trabajo de investigación hasta ahora sobre las marcas de Beethoven está publicado en un artículo que se pueden descargar desde mi página web en inglés y en castellano. ¿Tu página web? Mi página web es www.250 con números 250 LVB, que son las iniciales de Ludwig van Beethoven.com. Perfecto. Entonces, toda la gente que tenga la inquietud de conocer, de los detalles de esta investigación que está encarando José y que se lo ha puesto como una meta, ¿no? Que él dice, bueno, por lo menos que alguien me escuche. Yo el otro día en Off the Record, ¿no? Estuvimos charlando esto, que alguien más me escuche, porque bueno, también se encuentra con la gente que directamente, o los detractores que directamente ni siquiera se toman el trabajo de... Mira, yo esperaba, y lo puse por escrito a gente que está colaborando, que hay mucha gente colaborando con el proyecto de las sonatas, por suerte, y se lo agradezco a todos. Les puse por escrito a algunos. Dije, mirad, he escrito esto, tentado he estado de no decir nada, por conociendo que esto es la caja de los truenos. Sí. Y dice, y preveo 3 reacciones, que son indiferencia, es decir, ni me molesto en leerlo, o qué más me da, aunque sea verdad me da lo mismo. Segunda, resistencia. Tercera, negación. Y son las 3, o sea, es lo que cuando se ve venir, claro. Cuando se ve venir son, o sea, no lo decía yo por decir. Las nubes negras se ve venir. Yo te propongo, para que justamente como hoy está gris el día y aprovechando, claro. Yo te propongo aquí en vivo y en este momento que si pudieras, al menos un fragmento, obviamente, un pequeño fragmento para también dejar un registro para nosotros, para nuestro podcast, de el fragmento más contradictorio para vos. Mira. ¿Podrá ser que lo puedas tocar? Mira, yo tenía preparado uno que quizás no sea el más espectacular ni el más, pero el valor especial que tiene, por eso lo he escogido, como te decía antes, para las sonatas solo hay marcas originales para una sonata. Entonces, podría yo aquí ponerme con las que yo he calculado para las otras, pero eso tiene menos valor, pienso, que una sonata para la que hay marcas de Beethoven de puño y letra. Y entonces, el fragmento que tenía pensado, si surgía la ocasión, es el principio del adagio de la sonata Hammerklavier. Que es una de la sonata Hammerklavier se puede considerar la obra que marca el inicio de la tercera época de Beethoven. La tercera, ya es una obra no ya de madurez, sino ya de trascendencia prácticamente, ¿no? Y podríamos tocar, por ejemplo, si queréis, la primera frase, es una frase muy introspectiva, muy circunspecta, al tempo que, a ver, cada pianista la toca como quiere, ¿no? Pero al tempo que más o menos, casi seguro, si buscáis en internet o lo que sea, veréis que la gente la toca, y después tocamos la misma frase a la velocidad que Beethoven... hacemos un antes y un después. Perfecto. Que Beethoven indicó él, no es una estimación mía, es porque como serían para las otras sonatas. Claro, perfecto. Vale. Bien, para una pausa. Hacemos ahí para preparar las cuestiones técnicas y lo hacemos. compartimos. Claro. Bueno, ya lo tenemos listo a José en el piano. Y vamos a reforzar esto, ¿no? No un antes y un después, sino que justamente esto que observa José en la obra de Beethoven y del que nos va a poder tocar un fragmento. En este caso, y lo que se está tocando, lo que se está escuchando, no se está haciendo ningún electrocardiograma en ningún lugar, es el metrónomo, ¿sí? Contanos entonces, en este caso, a qué velocidad pertenece ya este tempo que estás utilizando. Ahora mismo lo tengo graduado en lo que sería la corchea a 65, que es una velocidad que aproximadamente diríamos que es la media de lo que se podría escuchar normalmente en grabaciones que se hacen de esta sonata. Entonces, si os parece, tocaré con el metrónomo, que eso no se hace así, cuando no se toca con el metrónomo, pero para ver mejor la referencia, mantengo el metrónomo sonando y toco la primera frase de la sonata. Adelante. Sí. A ver. Empezamos.
podríamos seguir, pero para hacernos una idea, es una maravilla esta sonata, pero bueno, este sería el tempo de referencia que podríamos oír en muchas grabaciones, un poquito más unos, un poquito menos otros, ¿no? Bueno, pues resulta que el tempo que Beethoven indicó expresamente él, es decir, es la única sonata para la que tenemos marcas originales de Beethoven, es la corchea A92. Les cuento que estaba a 65. Aproximadamente 1,5 veces más. Y no es, ni mucho menos, el caso más exagerado. O sea, por ejemplo, el adagio de la novena sinfonía se suele tocar prácticamente la mitad del lento de lo que Beethoven indicó en la marcha fúnebre de la heroica, también muchísimo más lento. Pero vamos a ver el efecto. Esto es lo que Beethoven indicó. Vamos a escuchar. Bien, la verdad que es significativo, ¿no? El cambio. A mí me parece, y claro, este es el principio, que es lento, luego se va animando, va aumentando la complejidad técnica, y cuanto más compleja es, más exagerado es el efecto de la diferencia de tempo. Pues es de esto de lo que estamos hablando, ¿eh? No estamos hablando de un detallito, o sea, es muy distinto. Sí, bueno, volvemos a repetir entonces dónde la gente puede escuchar todo esto que estás vos investigando en tu canal de YouTube o en tu página. Bueno, el canal de YouTube todavía no está publicado, está en privado, pero la página web 250 con números 250lvb.com, ahí tienen un artículo extenso en castellano y en inglés, que ya tiene 2 años de antigüedad. Ahora estoy trabajando en otro que va bastante más allá que este, pero ahí tienen detalles los que quieran. Y yo me ofrezco, que eso ya lo he hablado con David y lo he hablado contigo también, si alguien tiene interés en que le explique los detalles, porque aquí todo esto son fuegos artificiales, lo que hay que ver son los números y hacer los cálculos y ver lo que sale. Pues aquí tenemos el espacio de ámbito cultural, y yo creo que David no pondrá pegas. Si hay gente, una persona, 2 personas, 10 personas que quieran que le explique con detalle en qué se basa la teoría, pues lo podemos organizar sin ningún problema. Perfecto, entonces están todos invitados. Muchísimas gracias, José, por haberte acercado a la mesa de #Lo que se viene, el podcast cultural de Murcia. Pero antes del cierre acá de esta primera parte, vamos a lanzar que se está preparando nuestro querido amigo David Castro, coordinador de la Sala del Corte Inglés, que va a estar charlando con nosotros. No te vayas.